¿Sí la ven? ¿Ven su pantalla? Sí, doctora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, que tengan ustedes una buena tarde. Esta tarde vamos a hablar sobre tuberculosis pulmonar. Y entonces, quisiera recordarles, ¿verdad? Porque ustedes, me imagino, ya con 2 meses y 9 días de estar en el hospital ya saben un poquito de tuberculosis. Me imagino que han visto pacientes en todos los servicios de medicina interna, pues tuberculosis, que es una enfermedad frecuente en nuestro país. Recordemos que la tuberculosis está producida por una bacteria, que es la Mycobacteria tuberculosis, ¿verdad? Que ustedes la conocen perfectamente, la Mycobacterium tuberculosis. Entonces, es una bacteria aerobia, no formadora de esporas, y mide más o menos 0.5 a 3 micromicras. Es un bacilo, y migra a través de los monocitos al sistema linfático, infectando las células epiteliales del sistema respiratorio, ¿verdad? Es decir, migra por la vía respiratoria alta, afectando las células o infectando las células epiteliales del sistema respiratorio. Luego estos migran a través de los monocitos al sistema linfático. ¿Estamos todos ahí de acuerdo? ¿Sí? Que es un bacilo que infecta las células epiteliales del aparato respiratorio, ¿verdad? Ok. Entonces, al entrar el Mycobacterium a la vía respiratoria, afecta a las células epiteliales y van a través de infectando los monocitos, ¿verdad? Para ir a hacer un montón de cambios que vamos a ver ahora. Es importante que recordemos que el paciente que tiene tuberculosis o que desarrolla tuberculosis tiene un sistema inmune comprometido, ¿verdad? A veces pues tiene SIDA, a veces puede tener desnutrición, diabetes o algún otro factor que le va a permitir infectarse. El bacilo prefiere la vía respiratoria alta, es decir, no la vía respiratoria alta, porque la vía respiratoria es nariz, garganta, etcétera. Faringe, laringe, no. Son los lóbulos superiores. Entonces, el bacilo prefiere los lóbulos superiores. ¿Por qué razón? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué razón? Porque hay más cantidad de oxígeno. Exactamente, es un bacilo, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí nos lo está diciendo. Es un bacilo que necesita gran cantidad de oxígeno para sobrevivir. Y entonces en esta área es el área, si se acuerdan ustedes su clase de fisiología, las 3 zonas anatómicas de los pulmones, ¿verdad? Las zonas físicas de los pulmones, a nivel del ápice hay más concentración de oxígeno, por lo cual ellos prefieren la vía respiratoria superior para poder estar ahí sin ningún problema. Además de eso, se estimulan las células de memoria y principalmente son las células T, y estas permiten la liberación de citoquinas. Van a lesionar el tejido pulmonar y van a producir una necrosis gaseosa y luego la formación de cavidades. Pero no solamente esta forma de tuberculosis existe, sino que también existe la tuberculosis diseminada, o sea que se va a todo el cuerpo, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante. Entonces, repasando un poquito, vemos que el micobacterio tuberculoso entra por la vía respiratoria, por eso es muy importante que tengamos siempre todas las medidas de bioseguridad en los lugares donde hay pacientes con tuberculosis, porque hemos tenido muchos estudiantes de medicina que aparecen por ahí con una tuberculosis primaria después de iniciar su práctica hospitalaria, ¿verdad? Entonces es muy importante tener la mascarilla puesta, porque este es un bacilo que va a entrar por la vía respiratoria alta y como dijimos, le gusta más, se va a ir a alojar a la vía
a los lóbulos superiores de los pulmones, porque hay más concentración de oxígeno, van a producir todos esos cambios que platicamos y van a producir un granuloma, ¿verdad? Pero este bacilo puede diseminarse por todo el pulmón y por todo el cuerpo para producir también una tuberculosis diseminada. Va a depender del paciente. Este paciente puede tener muy buenas defensas, muchos soldados blancos, muchos glóbulos blancos funcionando bien, entonces van a ser un granuloma. Pero hay muchos pacientes que no, que su sistema inmune está bastante debilitado, entonces esto se va a propagar por todo el cuerpo. Esto es prácticamente lo mismo, el contagio, la diseminación a nivel del pulmón. Aquí los macrófagos van a fagocitar los bacilos. Va a haber lisis de bacilos, lisis de macrófagos con liberación de algunas citoquinas, como vimos, ¿verdad? Y se van a activar los CD4 y los CD8. Y entonces esto va a permitir la liberación del bacilo y nueva fagocitosis nuevamente. Puede lisarse el macrófago y esto entonces lo que sucede es que va a presentar el antígeno. Y al presentar el antígeno, este linfocito CD4 va a liberar citoquinas como la interleuquina 10, el factor de necrosis tumoral, o como el interferón gamma, ¿verdad? Y entonces el macrófago activado, ya que se le presentó el antígeno aquí, que liberó citoquinas, va a producir una inmunidad. Y esta inmunidad va a manifestarse como una hipersensibilidad retardada, y este acúmulo de reacción inflamatoria se va a llamar granuloma, y va a estar comprometida las células epiteliales, y entonces aquí va a haber linfocitos activados, ¿verdad? Y si, digamos, no se detiene aquí en la formación de granuloma porque las defensas son bastante buenas, entonces hay calcificación y hay producción de un granuloma calcificado, puede ser que a seguir la reacción inflamatoria con linfocitos activados y van a producir la necrosis gaseosa, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante cómo se va a manifestar. Ahora, cuando ustedes tienen un paciente infectado con tuberculosis, podemos saber si está infectado o tiene la enfermedad. Si solo está infectado, nosotros podemos hacerle una prueba de Mantoux. Es una intradermoreacción. Casi no se está usando ahora porque no sé qué pasó, que ya no viene mucha tuberculina. Y entonces se inyecta 0.1 mililitro intradérmico de tuberculina, ¿sí? En la cara anterior del brazo. Y entonces aquí lo tienen, cara anterior del brazo, y se forma un abón, ¿sí? Y entonces se le pide al paciente, un abón quiere decir que se eleva un poquito la piel, porque yo estoy inyectando ese 0.1 mililitro intradérmico, ¿verdad? Se le pide al paciente que no se rasque, que no se frote, y se hace un círculo alrededor, ¿verdad? De la inoculación, aquí lo vemos, miren, y se apunta la fecha y la hora, ¿de acuerdo? Y se lee el resultado en 48 horas a 72 horas, ¿de acuerdo? Entonces este es el resultado. Este paciente tiene aquí una rueda o un cuadrito donde enfermería o el médico lo hizo y ya está inyectado, y aquí lo están leyendo a las 48 72 horas. Si ha habido una infección tuberculosa previa, va a haber estimulación de linfocitos sensibilizados, liberación de citoquinas e induración visible y palpable. Es decir, si el paciente está infectado, la prueba de tuberculina lo más seguro es que va a ser positiva. Si el paciente nunca ha tenido contacto con el bacilo tuberculoso, pues no va a haber reacción, no hay nada. Solo puede haber un poquito de edema, un poquito de eritema, pero sin mayor problema. La tuberculina es positiva cuando mide la induración, no solamente la reacción inflamatoria, sino la induración. Uno lo tiene que tocar y está durita cuando mide más de 1 centímetro, es decir, 10 milímetros, ¿verdad? Cuando mide más de 10 milímetros, esto es positivo.
En algunas personas se considera positiva más de 5 milímetros, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que tienen VIH. Entonces, una tuberculina de 5 milímetros ya es positiva. Pero no, en las personas normales, digamos, la induración debe ser, para ser positiva, más de 10 milímetros. También puede ser positiva en personas vacunadas, las personas que han tenido BCG, ¿verdad? Cuando son pequeñitas y tiene 5 años la persona y le ponen una tuberculina, pues también va a ser positiva. O sea, la tuberculina va a ser positiva cuando está vacunada la persona o cuando ha habido una infección tuberculosa previa, pero que el paciente ha sido suficientemente buena la inmunidad para poder detener esa infección. Y entonces al detener la infección no hacen enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí vamos a ver unas diapositivas que vale la pena comentar con ustedes. No sé si lo de la tuberculina está suficientemente entendido. Doctores, ¿están o no estamos? Sí, doctor. Ah, muy bien. Ok. Bueno. Esta es una radiografía con un paciente con una tuberculosis, ¿verdad? Una tuberculosis, un infiltrado alveolar. Ven ustedes, está en el lóbulo superior. ¿Recuerdan ustedes que es predilecto el lóbulo superior? Sí. Tal vez vale la pena mencionar que tenemos tuberculosis primaria, tenemos tuberculosis secundaria, tenemos tuberculosis miliar, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahorita de tuberculosis primaria. En tuberculosis primaria probablemente tenemos un patrón alveolar o un patrón intersticial. Podemos tener afectación únicamente ganglionar. Puede ser que el paciente presente un derrame pleural y principalmente los jovencitos como ustedes. La prima infección o la tuberculosis pulmonar puede manifestarse como un derrame pleural, ¿verdad? Entonces, puede ser desde un patrón alveolar, puede ser solamente ganglionar, puede ser derrame pleural o puede ser a través de una telectasia, ¿ok? Aquí tenemos una lesión primaria, ¿verdad? En el lóbulo superior, ¿verdad? Vale la pena mencionar el complejo primario de GOM que se caracteriza en el 15 a 17% de las personas y esto va a afectar los ganglios, ¿verdad? A nivel de los cilios pulmonares. Aquí podemos observar en esta lesión primaria una pequeña zona radiopaca. ¿Por qué? Porque este es un granuloma que no continuó a necrosis gaseosa, sino que simplemente se hizo una reacción inflamatoria, hizo un granuloma y probablemente se esté calcificando aquí. Está debajo de la clavícula y hay calcificación también de ganglios a nivel de los linfáticos iliares, si ustedes se dan cuenta, aquí es el ilio, ¿se recuerdan? Entonces aquí hay calcificaciones también. El complejo de Rank. ¿Qué es el complejo de Rank? Consiste en la asociación entre lesión de GON y calcificación de los ganglios. Es decir, aquí hay agrandamiento ganglionar, ¿sí? Que es la lesión de GON y la calcificación de los ganglios iliares, ¿verdad? Aquí tenemos calcificación paratraqueales y también un poquito aquí algunos otros. El complejo de Rank constituye una evidencia razonable fidedigna de tuberculosis primaria, pero también puede desarrollarse como secuela de histoplasmosis y otras infecciones. Es decir, un diagnóstico diferencial de calcificación a nivel de, digamos, ganglios aumentados y calcificación a nivel ganglionar. No olvidemos que puede ser tuberculosis primaria, pero también puede ser histoplasmosis u otras infecciones por hongos. Entonces, tenemos que tener también en mente el diagnóstico diferencial del complejo de Rank. El complejo de Rank va a ser ganglios aumentados de tamaño y calcificación ganglionar paratraqueales e iliares, ¿verdad?
Entonces, esto puede ser radiográficamente una tuberculosis primaria, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial con histoplasma de otras enfermedades, no solamente la tuberculosis. Muy bien, aquí tenemos un derrame pleural. Miren ustedes, aquí está la línea de Amazon y aquí tenemos líquido, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que normalmente vamos a ver los senos costodiafragmáticos hasta aquí abajito? ¿Sí? Pero que no lo estamos viendo. Aquí se ha borrado totalmente. No sirve, no sirve ni puntero, así. Al fin se activó. Entonces, aquí tenemos la línea de Amazon, tenemos líquido, no vemos el seno costodiafragmático, está lleno de líquido. Y probablemente, es un derrame pleural por una tuberculosis primaria. Entonces, derrame pleural como manifestación de tuberculosis es particularmente frecuente en adolescentes, en adultos jóvenes como ustedes, con tuberculosis primaria en un 50%. Ahora, esto puede necesitar tratamiento y lo más seguro que es que todos queremos tratarlo, ¿verdad? Pero digamos alguien que no se da cuenta, que no tiene mayor problema, pues en 3 a 7 meses después de la exposición inicial puede tener esta manifestación. El derrame es con frecuencia solo de un lado y puede ser de moderado a grande, ¿verdad? Puede ser un derrame pleural moderado o puede ser un derrame pleural grande. Generalmente es en jóvenes, adolescentes, como una manifestación de tuberculosis primaria. Ahora bien, todo esto que hemos visto es tuberculosis primaria, ¿sí? Todo esto que hemos visto es tuberculosis primaria. Ahora vamos a ver la tuberculosis secundaria. Y la tuberculosis secundaria ya no se queda en forma, digamos, de granuloma como esto, porque aquí es una primaria y la persona tiene suficiente inmunidad y atrapó aquí todos los bacilos y los dejó durmiendo, y eso puede ser por mucho tiempo. Pero después de esto puede despertar por alguna condición o le da SIDA, le da un cáncer, toma esteroides, etcétera. Y entonces este paciente puede manifestar una tuberculosis secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el granuloma no pudo ser atrapado dentro de calcio porque el paciente sucedió algo en su inmunidad que disminuyó tanto la inmunidad que entonces la tuberculosis siguió avanzando e hizo una caverna, ¿sí? Este granuloma se necrosó, tuvo necrosis gaseosa y forma entonces una caverna, y además de eso tiene un infiltrado muy importante en el lóbulo superior izquierdo. Si ustedes lo ven, hay un infiltrado importante y hay una caverna aquí. Y a este mismo paciente le hicimos una tomografía torácica y vean ustedes, aquí tenemos la caverna. Esta no es una caverna, esta es la tráquea, ¿verdad? Esta es la aorta y la aorta, el callado aórtico, ¿sí? Y esta es la tráquea, no se van a confundir, esta es la tráquea. Pero esto, aquí estamos en el parénquima, miren, estamos en el parénquima pulmonar, aquí no estamos en el parénquima, aquí estamos en el parénquima pulmonar, y entonces dentro del parénquima pulmonar observamos una cavitación. Esta es una tuberculosis secundaria, generalmente se da en los ápices pulmonares y entonces el granuloma ya no se queda atrapado con gran cantidad de calcio, sino que continúa, se disemina por todos lados y llega a producir necrosis gaseosa y a producir entonces una caverna. Y este paciente va a tener mucha tos, va a tener esputo verde, amarillo y probablemente, como es una caverna, aquí se corroen los vasos y va a tener hemoptisis, ¿verdad? Este paciente va a tener hemoptisis. Aquí tenemos otro paciente con una caverna, ¿sí? Lóbulo superior derecho, ¿verdad? Entonces aquí se cavitó. Esta enfermedad progresó, no se quedó como granuloma ni como tuberculosis primaria, sino que ya esta es una tuberculosis secundaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hubo necrosis, ¿sí? Necrosis y formó una caverna. Esta es una tuberculosis secundaria. Esto, ¿alguien quisiera decirme qué es esto que miran aquí?
O si quieren, hago otra pregunta. ¿Quedó claro la diferencia entre primaria y secundaria? Sí, doctora. Sí, quedó claro, muy bien. Entonces ya sabemos que la primaria puede estar confinada a un granuloma, puede estar como el complejo de GOM, como el complejo de Rank, o puede progresar a un derrame pleural, una tuberculosis primaria. La secundaria la vamos a localizar generalmente en los lóbulos superiores y vamos a ver una cavitación, pero no es exclusiva de los lóbulos superiores. Tal vez vale la pena mencionar algunas cosas aquí antes de pasar a lo siguiente. En pacientes diabéticos o pacientes con VIH o con alguna condición especial podrían tener cavitaciones en las bases pulmonares. Y si no cavitaciones, sino un infiltrado, ¿verdad? En las bases pulmonares, son pacientes principalmente de tipo diabético, que tiene como factor predisponente es una diabetes. ¿De acuerdo? Ahí está todo claro de tuberculosis primaria y secundaria, doctores. Muy bien. Muy bien. Ahora, quiero que vean esto. A ver, ¿qué miran? ¿TB miliar, doctora? No. Es muy probable, porque dice usted que es TB miliar. Cuénteme un poquito. Por como la característica que da como de un árbol abotonado y que se ven infiltrados en ambos pulmones, lo pensaría yo. Bueno, él tiene razón, ¿verdad? Usted tiene toda la razón. La tuberculosis miliar es una manifestación de una tuberculosis diseminada. O sea, no pudo quedarse en granuloma, tampoco se necrosó solo un pedacito, digamos, una parte anatómica en el lóbulo superior y produjo una caverna, sino que esto se fue a todos lados, ¿sí? Se fue a todos lados. Y no solamente el pulmón, probablemente asista el corazón, el riñón, todos los órganos del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis miliar, estamos hablando de una tuberculosis diseminada en todo el cuerpo. Y una de las características importantes radiológicas es que el infiltrado es tan minucioso como que ustedes vieran muchas cabecitas de alfileres aquí, lleno de cabecitas de alfileres, o como si vieran el ajonjolí. Yo creo que todo el mundo conoce el ajonjolí, ¿verdad que sí? Aquí nosotros en Guatemala tenemos ajonjolí. Entonces es igualito, como que está lleno de ajonjolí, ¿sí? Son unas cabecitas miniatura, chiquititas, redonditas, chiquititas, ¿sí? Grano de mijo le llaman en la literatura. Si ustedes leen, dice la tuberculosis miliar es como grano de mijo. La característica radiológica es en grano de mijo, pero esto es equivalente a que ustedes vieran el ajonjolí o que vieran miles de cabezas de alfiler aquí, ¿verdad? Miles de cabezas de alfiler. Entonces, esto quiere decir que la tuberculosis está diseminada en todo el cuerpo. Ahora, después de un buen examen físico y una historia clínica, que nuestro paciente nos refiera que es tosedor crónico, que tose mucho, que por las tardes tiene fiebre, que ha perdido peso, por ejemplo. Entonces, dentro de las características en la historia clínica puede ser que nos diga que tiene fiebre vespertina, que tiene tos productiva, que ha perdido peso, ¿verdad? Que tiene anorexia, por ejemplo, se siente muy cansado. Entonces, después de un buen examen físico y una buena historia clínica, pues ustedes hacen su plaquita de tórax. Y cuando ven alguna de las características, por ejemplo, que hemos mencionado en las placas de tórax, pues dicen ustedes, pues muy bien, entonces mi primera posibilidad de diagnóstica es tuberculosis. ¿Qué hago para el diagnóstico? Entonces, para el diagnóstico, como vimos primero,
hacer placa de tórax. Miren, este es otro ejemplo de tuberculosis pulmonar, es un infiltrado extenso de tipo alveolar, ¿verdad? En los lóbulos superiores también. Podemos encontrar infiltrados, cavidades, ¿verdad? Procesos de fibrosis, zonas altas del pulmón, siempre generalmente, como les decía, en el segmento apical, ¿verdad? De los lóbulos superiores. O el apical del lóbulo inferior. Cualquiera de ellos puede haber características. Entonces, lo primero que se nos ocurre, pues, hacer una baciloscopía. La baciloscopía es el BK de esputo. Fíjense ustedes que es rápido, sencillo y muy barato para nuestro país. Y nos sirve para diagnosticar la enfermedad y para darle seguimiento al tratamiento. Se piden esputos seriados. Estos esputos son en ayunas. Seriados, ¿qué quiere decir? Seriados quiere decir que usted le va a pedir un esputo diario en la mañana, antes de lavarse la boca, antes de cepillarse los dientes, antes de tomar agua. El paciente debe de despertar, debe de toser y tener a la par de la cama el recipiente donde les va a dar la muestra. Entonces, en primer lugar, la baciloscopía es seriada, mínimo 3. En los centros de salud siempre pedíamos 3, sin embargo, ahora solo nos están recibiendo 2. Me imagino que por costos y porque pues el rendimiento probablemente es bueno solamente con 2. Entonces, pero idealmente son 3, ¿verdad? Y hay un método de cúbica, se llama de cúbica, pero es en niños. Eso no lo vamos a ver, ustedes no lo van este año, es en el otro año. Y entonces a los niños se les hace un aspirado gástrico, porque el niño no puede toser, generalmente no saca flemas. Entonces le hacen un aspirado gástrico a través de una sonda nasogástrica, ¿verdad? Entonces ya cuando tenemos el espécimen en el frasquito, ¿qué tenemos que pedir? Pues vamos a pedir un BK de esputo, que esto aquí decimos BK, pero realmente es una tensión de Zil-Nielsen, ¿verdad? Uno debe pedir una tinción de Zil-Nielsen. Esa tinción es la más barata y la que tenemos al alcance de nuestro país, ¿sí? Hay algunos otros métodos como el Quinjón, ¿verdad? Que esto es fluorescencia con auramina y rodamina, pero esto es en países que tienen más recursos, ¿verdad? Y se necesita de un microscopio de más alta calidad, un microscopio no sencillo como el que nosotros usamos aquí. Acuérdense que el microscopio que nosotros usamos aquí es carísimo, pues este es un microscopio electrónico distinto, ¿verdad? Muy bien. La sensibilidad del esputo o de la baciloscopía es de 5,000 a 1,000 bacilos por ml, ¿verdad? Si nosotros tenemos, digamos, 1,000 bacilos, probablemente pues vamos a poder ver algún bacilo en nuestra muestra, y entonces cuando está la coloración de Zil-Nielsen, nosotros vemos el bacilo tuberculoso, son estos bastoncitos rojos, ¿verdad? Que podemos ver aquí. Este es el más típico, ¿verdad? Este es un bastón, este también casi es un bastón. Estos pues no tienen cara de bastón, ¿verdad? Pero se consideran que son bacilos tuberculosos también porque hay 2 bastoncitos, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes cómo es la coloración del Zil-Nielsen y cómo en una muestra de esputo ustedes pueden ver los bacilos, ¿verdad? Que son rojitos. Muy bien. También podemos cultivarlos, ¿verdad? La sensibilidad es de 10 a 100 bacterias por ml. El problema está en que, bueno, primero, ¿cómo se llama? Los cultivos pareados se llaman Lowenstein-Jensen, ¿verdad? Es el que más se conoce aquí en nuestro medio, es el Lowenstein-Jensen. ¿Cómo se llama el cultivo? Del bacilo tuberculoso, Lowenstein-Jensen, ¿sí? Y este necesita una temperatura de 37 grados centígrados, pero los resultados es en 2 a 4 semanas, tal vez nuestro paciente ya se murió, ¿verdad? Pero pues uno empieza un tratamiento, una prueba terapéutica para evitar esto, esperando el resultado del cultivo.
Si en este tiempo no ha crecido, se esperan de 6 a 8 semanas para considerarlo como negativo. Imagínense ustedes. Si en un mes no ha crecido, se espera hasta 2 meses para considerarlo negativo, ¿verdad? Pero anteriormente se hacía con la sospecha clínica, la historia, el examen físico, la alta sospecha clínica. Digamos que el Sid-Nielsen ha sido negativo, los 3, y les siguen haciendo exámenes y siguen negativos, entonces mandamos a cultivarlo, ¿verdad? El problema del cultivo es que es muy tardado y se tarda hasta 2 meses para considerarlo negativo. Pero en este caso, pues sí podemos hacer una prueba terapéutica con el paciente. Pero en la actualidad, bueno, este es el cultivo Lowenstein-Jensen, ¿verdad? Vean ustedes las colonias en la caja de Petri, y aquí pues están los bacilos como es que crecen, ¿verdad? ¿Qué característica macroscópica tienen cuando el cultivo es positivo? Muy bien. Ahora hay hay métodos más rápidos, y yo creo que todos ustedes, me imagino que a los centros de salud, en las zonas o las áreas de salud, en Quetzaltenango el Hospital Robles, y los que están en el Robles no me dejarán mentir, que hacen una prueba rápida, muy rápida, que 24 horas, menos de 24 horas, 4 horas, 6 horas ya está el resultado, que es la reacción en cadena de la polimerasa. En el Hospital Robles tienen el GeneXpert, ¿verdad que sí? GeneXpert. Y entonces eso se puede hacer en esputos, se puede hacer en los líquidos, etcétera, ¿verdad? El GeneXpert, entonces una reacción en cadena de la polimerasa, no se le hace a todo el mundo, pero sí hay esa posibilidad de un método mucho más rápido. No es un cultivo, sino que es reacción en cadena de la polimerasa, y entonces ellos pues proporcionan los resultados mucho más rápido. ¿De acuerdo? Fíjense que cuando usted tiene la sospecha clínica, sus Sid-Nielsen son negativos, el GeneXpert es negativo, espera hasta 4 semanas y son negativos, pues usted puede utilizar el broncoscopio para inspeccionar las vías aéreas en búsqueda de anomalías. Perdón, este es en busca de anomalías, pero no es el objeto de esta clase, no. En busca del bacilo tuberculoso, podríamos decir. Entonces, a través de una fibra óptica entramos por la nariz, se va hacia abajo, llegan los pulmones, se hace un lavado, se hace cepillado, se pueden hacer biopsias, y esas se pueden mandar al cultivo, al GeneXpert, y se le saca Sid-Nielsen, ¿verdad? Y cultivos también. Si tienen mucha sospecha clínica, todo está negativo, pues se puede, la sospecha clínica es muy grande y el paciente realmente se está deteriorando, pues se hace una broncoscopía para poder ver si de esa manera, que estamos un poco más directo en la vía respiratoria, se sacan muestras de aquí directamente, y entonces se le va a hacer los laboratorios respectivos, como el Sid-Nielsen, como el cultivo, como el GeneXpert, etc. Muy bien. Ahora dirán ustedes, ¿qué hacemos? Al final nos salió positivo. Bueno, démosle tratamiento entonces a este paciente. Pero vamos a repasar un poquito los antifímicos o el tratamiento de los fármacos antituberculosos. Fíjense ustedes que ya tenemos más de un siglo de haber descubierto el agente causal. En 1882, ¿verdad? Se descubre el agente causal. En 1800. En 1921 se descubre la BCG. En 1949 se descubre la streptomicina, primer antibiótico que es antituberculoso. En el 52 la isoniazida, antituberculoso. En el 52 también se descubre la piracinamida. En el 58 ya se tenía la isoniazida, la streptomicina y el PAS. El PAS, que es ácido aminosalicílico. Este casi no se usa actualmente porque es bastante tóxico y poco tolerante para los pacientes. Se tolera muy poco.
Y fíjense que en 1958, casi a finales de medio siglo pasado, el tratamiento duraba de 18 a 24 meses con estos antituberculosos, la isoniazida, la streptomicina y el PAS. 24 meses, o sea, el tratamiento duraba 2 años. En 1961 se descubre el etambutol y en 1966 la rifampicina. Muy bien. Entonces nosotros en la actualidad podemos tener varios medicamentos para el tratamiento de un bacilo tuberculoso no resistente. Entonces vamos a usar 4 medicamentos. Isoniazida, por ejemplo, rifampicina, y etambutol y piracinamida. Aquí está. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Estos primeros 4, ¿sí? Estas son los recomendados para el tratamiento de tuberculosis en un paciente no resistente, ¿sí? Entonces, no se usa un medicamento, ni 2, ni 3, se usan 4 medicamentos. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. En algunos casos streptomicina, pero eso es otro esquema. Es cuando el paciente ha dejado de tomar el medicamento, es resistente a alguno de los otros 4 y pues se anima uno a dar streptomicina, pero tiene muchos efectos secundarios y además es inyectado, no es tomadito, ¿verdad? Entonces es problema. 4 medicamentos, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. El actual tiempo de tratamiento son 6 meses. ¿Eh? 6 meses. Y entonces vamos a empezar los 2 primeros meses con los 4 medicamentos. El paciente en los 2 primeros meses de su tratamiento va a tomar isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Acuérdense que son 6 meses actuales de tratamiento y los 2 primeros meses el paciente va a usar los 4 medicamentos. ¿Qué dosis? Bueno, la isoniazida, la dosis diaria es de 5 miligramos por kilo, dosis máxima 300 miligramos. Rifampicina, dosis de Rifan, 10 miligramos por kilo, dosis máxima 600 miligramos. Porque hay pacientes muy altos, muy gordos, etcétera. Entonces, puede ser que 10 por kilo, alguien que mide 80 kilos, pues va a ser 800, ¿verdad? Pero no se le puede dar 800, sino como dosis máxima 600. Piracinamida, la dosis recomendada es 30 miligramos por kilo. Dosis máxima 2 gramos. El etambutol, la dosis recomendada es de 15 a 25 miligramos por kilo de peso. ¿De acuerdo? Podría ser que pues podríamos usar también promedios. Por ejemplo, yo puedo dar a un paciente 20 miligramos. ¿Por qué? Porque estoy en el margen que me están recomendando. Puedo dar de 15 a 25, pues yo decido darle 20, por ejemplo. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, esta dosis diaria es por 2 meses. ¿De acuerdo? Dosis de 2 meses, los 4 medicamentos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede en los siguientes 4 meses? Porque al final son 6 meses en total. Pues entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a dar 2 veces por semana en forma intermitente. Es decir, por ejemplo, podemos darles martes y jueves, por ejemplo. Hay algunos esquemas que dan 3 veces por semana. Puede ser lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros les seguimos dando a nuestro paciente isoniazida y rifampicina, por ejemplo, aquí se sube un poquito la dosis porque esto ya es bisemanal, ¿verdad? 15 miligramos por kilo, máximo 900 miligramos. De la rifampicina, 10 igual, seguimos 10 por kilo, ¿verdad?
Sus dosis máximas 600 miligramos. Si nosotros, por ejemplo, le hacemos un GeneXpert, y los que están en el Robles no me dejarán mentir, el GeneXpert, aparte de que es una reacción en cadena de la polimerasa que nos da un diagnóstico rapidito, también nos mira la resistencia a la rifampicina. Entonces hay pacientes, por ejemplo, que son resistentes a la rifampicina. Entonces, ¿para qué le va a dar usted rifampicina en dosis diaria o en dosis intermitente? Generalmente son pacientes que han abandonado el tratamiento, que esos son muchos, se cansan al mes, ya no lo siguen usando a los 2 meses. Es un problema serio, ¿verdad? Entonces, no se les da rifam, pero se les puede dar pira y etambutol. Entonces, vean ustedes que las dosis de pira pues ya van a ser de 50 a 70 por kilo y el etambutol de 50 por kilo. Sube. ¿Por qué? Porque estas ya son dosis intermitentes, ya no es una dosis diaria, ¿verdad? Entonces el tratamiento y el ciclo actual del tratamiento tuberculoso son 6 meses, 2 de dosis diaria y 4 meses de dosis intermitentes. Muy bien. Pero fíjense, doctores, que también hay un grupo de pacientes que empezamos a hablar anteriormente, pues que eran resistentes a la rifampicina. Pero muchas veces los pacientes ya son resistentes a muchas cosas. Pueden ser resistentes a la isoniazida, a la rifampicina. Entonces tenemos drogas de primera línea y de segunda línea. La primera línea son todos estos que les platiqué, ¿verdad? Esos son de primera línea. De segunda línea, pues hay otros, ¿verdad? Que los usan en hospitales especializados. Por ejemplo, los del Robles no me dejarán mentir, que ellos tienen un pabellón de METI-R, ¿verdad? De tratamiento multiresistente. Entonces se pueden mencionar algunos otros medicamentos, porque si ya el cultivo, si es que usted hizo el cultivo, porque en estos tal vez no un GeneXpert, sino que les van a hacer un cultivo, y resulta que son resistentes a más de un medicamento, pues se pueden usar otras cosas. Cicloserina, etionamida, levo, moxi, gati, floxacina. Miren, aminoacetilsalicílico, el ácido aminoacetilsalicílico, ¿sí? Y este ácido para aminoacetilsalicílico, les platicaba anteriormente que se usaba en la década de los 50, el siglo pasado, pero en este caso sí que parece que se necesita, ¿verdad? Entonces el PAS también es otro medicamento, aparte de la cicloserina, la etionamida, la levo, la moxi, la gatifloxacina, pues el PAS también, ¿verdad? Streptomicina, miren ustedes, amicacina, kanamicina y capreomicina. Estas son medicamentos de segunda línea. Y hay algunos otros que vamos a ver más adelante que pues son los que se están usando en este momento. Muy bien. Entonces, aquí nos ponen los que son inyectables, por ejemplo, inyectados. Miren, Strepto, Cana, Amica y Caprio. Las fluoroquinolanas, todas las que vimos. Cipro, Oflo, Levo. Perdonen un segundito. La llamo en un segundito que todo esté. Ahorita la llamo. Luego tenemos de segunda línea oral. Protionamida, cicloserina, PAS que hablamos, diacetasona. Y el grupo 5, que son menos eficaces todavía, imagínense ustedes. Hay de primera línea, de segunda, y unos menos eficaces. Clofacinina, claritromicina, acitro, imagínense, linezolid, amoxiclavulanato. Pero son menos eficaces, o sea que no son prácticamente nada eficaces. Y el Cirturo es bedaquiline, es de uso hospitalario, es para Mycobacterium tuberculosis de multiresistente. Es ATP sintetasa, es bactericida y se debe dar combinado, ¿verdad?
Y la semana 1 y 2 se da 400 miligramos cada 24 horas y la semana 3 a la 24, imagínense, 200 miligramos 3 veces a la semana. Total de tratamiento 24 semanas. O sea, los pacientes ya multiresistentes no son de 6 meses, sino que el periodo es mucho, mucho más alto. Y tiene efectos adversos como todos los anteriores, ¿verdad? Cefalea, mareos, aumento del intervalo QT, náusea, vómitos, diarrea, astralgias y mialgias. Pero fíjense, doctores, que estos, por ejemplo, estos tienen muchos efectos secundarios, especialmente en hígado, la isoniazida y la rifampicina. Pueden dar hepatitis medicamentosa, intolerancia, irritación gástrica, etc. Efectos neurológicos como la piracinamida y el etambutol pueden dar neuritis óptica. Es decir, debemos de estar a la par de nuestro paciente viendo que no haya reacciones secundarias de los medicamentos. Todos los medicamentos tienen reacciones secundarias, toditos, hasta estos que son menos eficaces. Fíjense ustedes, la clarito de intolerancia al acitro también, alergias urticarias, intolerancias gástricas, etc. Todos tienen efectos secundarios. Y pues, bedaquiline, pues es otra alternativa para tratamiento de los pacientes multiresistentes. ¿De acuerdo? Entonces, doctores, no sé si tienen alguna duda, si todo quedó claro. Ustedes me dicen. Doctora. Sí, doctor. Disculpe la pregunta. Usted habló que la infección empezaba en vías altas, ¿verdad? Por ahí entra. Por ahí entra. Por ahí entra el virus, la bacteria, la micobacteria, que es un bacilo. Entra por la vía respiratoria alta, por la nariz, se va a la garganta, a la faringe, a la laringe y llega a los pulmones, donde hay gran concentración de oxígeno para poderse reproducir. De ahí serían las células epiteliales, ¿verdad? Sí, exactamente. Van a las células epiteliales y de las células epiteliales hacia los macrófagos, hacia los linfáticos y los macrófagos. Así es, doctor. Gracias, doctor. Para servirle. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. Disculpe, ¿habrá algún pulmón que se afecte con más frecuencia? Va a depender, doctor, de sus defensas. Puede ser el derecho, puede ser el izquierdo, de igual manera. Ahora, por ejemplo, si el paciente tal vez aspirara a secreciones por la noche, o fuera alcohólico, o fuera diabético, pues a lo mejor podría ser el derecho, porque el bronquio derecho es más corto, es más recto, es más fácil que bajen digamos, el moco infectado. Entonces podría ser el derecho, pero en muy pocas situaciones. Por ejemplo, sería pacientes alcohólicos, diabéticos, a lo mejor el derecho, ¿verdad? No sé si ustedes están viendo esta pantalla, que es TBC postprimaria. ¿No? Es una pantalla distinta. ¿Sí? ¿Están viendo esta? Sí. Sí, doctora. Dice TV postprimaria. Vaya, yo voy a ir para arriba. Bueno, aquí les traje algunas otras. Aquí miran 2 radiografías. Doctora, sí, doctora. Muy bien. Aquí tenemos un infiltrado intersticial del lóbulo superior. Aquí tenemos una caverna a nivel más o menos de los cilios pulmonares. Puede ser un paciente diabético, por ejemplo. O un paciente pues que no es diabético, pero que aquí se hizo el granuloma y aquí empezó la necrosis gaseosa. ¿Ok? Aquí tenemos otra diapositiva.
Aquí tenemos, por ejemplo, otro paciente. Vea usted, doctor, el que preguntó cuál de los dos pulmones va a depender de la inmunidad de la persona. Aquí está afectando tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo. Y vea usted que aquí está haciendo cavernas en el lado derecho como el lado izquierdo. Y en la lateral igualmente se mira, ¿verdad? Es un infiltrado intersticial y que está afectando ambos pulmones. Vean esta radiografía. Esta radiografía tiene una caverna en el lóbulo superior derecho. Si me logran verla conmigo, no sé si miran mi cursor. ¿Pueden verla? ¿Sí? Va. Esta es una tuberculosis postprimaria que también se llama postprimaria o secundaria. Entonces, una tuberculosis secundaria tiene una caverna. Aquí le hacen una tomografía y vean ustedes, la caverna está bien delimitada, pero también aquí la tomografía no se ve en la placa, aquí un pequeñito infiltrado y en la placa se mira de que hay una lesión centrolobular con infiltrado intersticial a la par. Y también vemos que tiene un infiltrado a nivel de la língula. ¿Se recuerdan ustedes que la língula es parte del lóbulo superior, ¿verdad? Entonces a este nivel está la língula y entonces la língula también tiene un infiltrado. Entonces tiene una tuberculosis tanto del pulmón izquierdo como del pulmón derecho, ¿verdad? Para el que me preguntaba, mire, ¿cuál es el más afectado? Va a depender de la inmunidad del paciente realmente, ¿verdad? Va a depender, porque en muchos pacientes pues es bilateral. Y aquí pareciera que fuera solo bilateral para hacer la tomografía. Se ve no solo la caverna, otro infiltrado aquí y otro infiltrado aquí. Y se hace vaciloscopía o GeneXpert o broncoscopía, lo que quieran, y es positivo, ¿verdad? Muy bien. Entonces vean aquí y ponen el ejemplo, hombre de 28 años con hemoptisis franca, porque acuérdense que una hemoptisis, platicábamos mal los que tienen cavernas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay corrosión de los vasos, entonces el esputo está mezclado con sangre. Con hemoptisis franca, radiografía de tórax demuestra cavidad en el lóbulo superior derecho con condensación, en la língula también. La tomografía de tórax se observa afectación centrolobular pericavernal en el lóbulo superior derecho con áreas de vidrio deslustado, o sea, el infiltrado intersticial, ¿verdad? Que podrían traducirse como restos hemáticos en la flecha amarilla. Podría ser sangre, ¿verdad? Podría ser sangre. Va a haber hay una condensación en la língula, ya lo vimos, ¿verdad? Y esta es una tomografía post-tratamiento. Y entonces ven en el post-tratamiento una buena evolución, pues no tiene todo esto, ¿verdad? ¿No? Una buena evolución, quedando lesiones residuales calcificadas en el ápex derecho. Entonces solamente quedan lesiones cicatrizales y lesiones calcificadas, ¿verdad? Si comparamos esta tomografía con esta, vemos que es una buena evolución de tuberculosis. O sea, se le dio tratamiento y el paciente respondió perfectamente al tratamiento. ¿Por qué? Porque no era resistente el bacilo. Y el paciente llevó sus 6 meses de tratamiento. El problema de la resistencia es que el paciente abandona el tratamiento, no se lo toma, no termina el tratamiento. Entonces se vuelve resistente y obviamente un paciente que no termina el tratamiento es posible que podamos ver esta imagen de aquí arriba, que tiene tanto derecho como izquierdo. Y cuando le hacemos la sensibilidad en el GeneXpert o en el cultivo, vemos que los bacilos ya no son sensibles a las medicinas. Entonces tienen que estar ingresados como pacientes con tuberculosis multiresistente, ¿ok? Muy bien. Preguntas, comentarios, reclamos ahorita. Doctora, una pregunta. Dígame. Fíjese que en el libro dice que las personas que también están infectadas con VIH son menos frecuentes a tener cavitaciones o tienen menos probabilidad. ¿A qué se debe? Exactamente, a la inmunidad, doctor. Acuérdese que el VIH no tiene CD4, tiene 40, 50, 70 CD4, 10 en la cabeza, 10 en cada brazo, 10 en las piernas. Y acuérdense que son más de 500 CD4 por mililitro, lo normal. Entonces es gente que no tiene defensas. Entonces el paciente que no hace cavernas es aquel paciente que no tiene reacción inflamatoria, que no tiene ejército blanco que vaya
a responder por el tejido afectado. ¿Sí? Porque si usted tiene glóbulos blancos, destruyen a los bacilos, ¿sí? Y entonces el granuloma tiene necrosis gaseosa. Entonces, al hacer esa necrosis gaseosa, que es como un queso, ¿verdad? Gaseosa, destruye el tejido, entonces hace cavernas. Pero eso es signo de defensas adecuadas. El VIH no hace cavernas, hace infiltrados intersticiales nada más. Y gracias por preguntar, porque acuérdense que la tuberculina positiva en VIH es positiva con solo 5 milímetros. El paciente normal tiene que medir más de 10 milímetros. El paciente VIH no tiene muchas defensas, ¿verdad? Acuérdense que el VIH lo que sucede es que el virus del VIH destruye las defensas, destruye los glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque un glóbulo blanco se infecta con VIH y empieza a ser una fábrica de virus. Y al estar repleta esa célula blanca, al estar repleta, va a llegar un momento en que explota. Explota y entonces se liberan los virus. Pero ¿qué pasa con esa célula blanca? Se muere. Entonces el VIH destruye las defensas. Por eso es que el VIH tiene muchas enfermedades. ¿Sí? Ahora, cuando toma antirretrovirales, pues eso va disminuyendo, ¿va? Pero también depende, porque acuérdense que el VIH también abandona el tratamiento, ¿verdad? Pero esa es la causa. Disminución de las defensas. Gracias, doctora. No hay ejército blanco, digamos, el ejército verde es nuestro ejército aquí, ¿verdad? En una guerra. Pero en nuestro cuerpo interior es el ejército blanco. ¿Y cuál es el ejército blanco? Pues son solo CD4, los CD8, los macrófagos, los linfocitos, los neutrófilos, ¿verdad? Todos esos son células blancas. Entonces, si tiene un buen ejército blanco, va a ser caverna. Pero si no, pues eso progresa. Y progresa a una tuberculosis miliar probablemente, ¿verdad? O a una tuberculosis con infiltrado intersticial generalizado sin cavernas. Esa es la causa, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Algo más, doctores? ¿Me puedo ir? ¿Estamos bien? Mucho gusto saludarlos. Entonces, espero que tengan una idea general de lo que es tuberculosis para que puedan ir a asimilarlo a su librito. ¿De acuerdo?